Al 29º Congreso de la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología. En esta oportunidad voy a tener el honor y gusto de presentar a la doctora Josefina Marín, reumatóloga de Argentina, a quien agradecemos efusivamente por haber aceptado compartir con nosotros sus conocimientos y experticia en el campo de las espondiloartritis. La doctora Marín fue fellowship en reumatología en el Hospital Italiano de Buenos Aires entre el 2011 y 2014. Es médica reumatóloga recibida por la Universidad Nacional de Buenos Aires en el 2014. Tiene una formación en imágenes en espondiloartritis en Canadá en el 2015. Es magíster en espondiloartritis y enfermedades relacionadas por la Universidad Europea de Madrid en el 2017 y actualmente trabaja en el Hospital Italiano de Buenos Aires y en el Hospital Austral en Argentina. Su principal área de interés es el de las imágenes en espondiloartritis, tanto con resonancia magnética como con ecografía. El tema que tratará la doctora Marín el día de hoy es el de espondiloartritis axial no radiográfica. Adelante, doctora, y muchas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación de la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología. Bueno, muchas gracias, doctor Leiva, por la presentación y a la Sociedad Ecuatoriana por la invitación a participar de este congreso. La verdad que es todo un honor para mí y espero que les guste la charla. Vamos a empezar a compartir la presentación. Como dijo el doctor Leiva, vamos a hablar de la resonancia en espondiloartritis. Estos son mis conflictos de interés. Como ustedes saben, las espondiloartritis son un grupo de enfermedades que tienen una prevalencia baja, de alrededor del 1%, que carecen de un test patognomónico a la hora de hacer el diagnóstico, que hasta en la actualidad se sigue utilizando la radiografía para poder diagnosticarlas y clasificarlas con las limitaciones que esta técnica de imagen presenta, ya sea propias de la técnica y también a la necesidad de un tiempo de evolución larga de la enfermedad. Es por eso que la resonancia ganó territorio en ese lugar, permitiendo hacer que los diagnósticos sean entre unos 6 y 8 años antes para utilizar la radiografía. Estos son los criterios ASAS conocidos por todos ustedes, con su rama clínica y su rama de imágenes. En la rama de imágenes nos encontramos con los criterios de radiografía, que si cumple criterios de Nueva York modificados, se define como una espondilitis anquilosante, mientras que si presenta sacroileitis en la resonancia, se define como una hispanoradiológica. Me gustaría mencionar acá que debido al pobre grado de acuerdo que hay entre la lectura radiológica, la diferencia entre estos dos grupos termina siendo arbitraria. Pero, ¿qué es un criterio de clasificación? Bueno, un criterio de clasificación es aquel que tiene como objetivo definir un grupo homogéneo de pacientes para realizar un estudio, que parte de pacientes con una enfermedad definida, que no se plantea un diagnóstico diferencial y cuyo resultado va a ser si cumple o no dichos criterios. Mientras que un criterio diagnóstico, el objetivo es hacer un diagnóstico clínico para la práctica diaria, que parte de la sospecha de una enfermedad. Siempre se va a plantear un diagnóstico diferencial y el resultado va a ser probabilidad o no de dicha enfermedad. Por lo tanto, en la actualidad la resonancia en SPA tiene aplicaciones, los hallazgos de dichas lesiones en lo que respecta al diagnóstico, a la clasificación y al pronóstico. Vamos a partir de un caso clínico, una paciente de sexo femenino de 40 años que consultó por un dolor lumbar de un par de años de evolución. Esta es su radiografía de sacroiliacas. La paciente lleva poco tiempo de evolución, lo que era de esperar una radiografía normal. Y esta es su resonancia. Lo primero que uno se tiene que preguntar es, bueno, ¿qué secuencias es la que debo mirar o las que debo solicitar en la orden? Y siempre tenemos que pedir una secuencia T1 y una secuencia STIR. La secuencia T1 es una secuencia anatómica por excelencia que me permite identificar el sitio de donde se hallan las lesiones y estudiar aquellas lesiones estructurales,
mientras que la secuencia STIR o fluido sensible es aquella lesión que me permite a mí poner en evidencia las lesiones inflamatorias, ¿sí? Como estoy marcando acá con el puntero, si se puede ver. Una vez que podemos identificar cada una de estas secuencias, sabemos que la secuencia T1 es la que se ve, el líquido cefalorraquídeo se ve negro, como estoy marcando acá, y la grasa se aprecia blanca, mientras que en la secuencia STIR el líquido cefalorraquídeo se ve blanco y la grasa está saturada y se ve negra. El segundo paso que tenemos que hacer es identificar qué tipo de corte estamos mirando. Y hay dos posibilidades en lo que respecta a las articulaciones sacroiliacas. Un corte axial, en el cual está hecho el corte en forma perpendicular al paciente, como el esquema que tienen acá en el borde superior izquierdo, donde pueden ver la parte que está graficada de azul, corresponde a la parte sinovial, y la parte roja corresponde a la parte fibrosa. Lo que a mí me interesa evaluar es todos los procesos que se encuentren dentro de la parte relacionada a la parte violeta, que es la parte sinovial. En la resonancia de abajo yo les marqué en forma esquemática, esta sería la parte fibrosa, y de acá hacia adelante estamos viendo la parte sinovial, ¿sí? A mí lo que me interesa siempre es evaluar esta parte porque tenemos sinovitis, pero esta otra parte también puede verse comprometida y estamos hablando de procesos de entesitis. También tenemos los cortes semicoronales o longitudinales, que serían los de la derecha, donde en el esquema se puede ver la parte anterior, que es la parte violeta, corresponde a la parte sinovial, y la parte posterior, a la que está graficado con rojo, que corresponde a la parte fibrosa. Y así es como yo veo acá la articulación de frente en toda su extensión, mientras que en estos cortes axiales puedo ver el límite entre lo que sería anterior y fibroso. Si yo quiero evaluar en los cortes semicolonales, longitudinales, qué es anterior y qué es posterior, tengo que identificar primero este corte, que es el corte transicional, en el cual se ve una pequeña entrada u orejuela dentro de lo que respecta al hueso sacro. Y si miro cortes posteriores, me voy a la parte donde estoy viendo más el líquido cefalorraquídeo y veo la parte fibrosa. Y si me voy hacia cortes anteriores, los identifico porque estoy viendo contenido intestinal y la articulación de frente. Una vez que identifiqué entonces qué secuencia estaba viendo y que identifiqué qué corte es lo que estoy haciendo, nos encontramos con la resonancia de esta paciente. Si bien la paciente lleva poco tiempo de evolución, ya empezamos a ver bastantes cambios en la resonancia. A la izquierda tenemos la secuencia T1, a la derecha tenemos la secuencia STIR. Acá en la secuencia T1 veo la articulación sacroiliaca derecha con algunas erosiones que se definen como estas pequeñas entradas dentro de lo que es el hueso ilíaco y el hueso sacro, la presencia de depósitos grasos alrededor de la articulación, bien yuxtaarticulares. En la articulación sacroiliaca izquierda, la verdad que no veo la luz de la articulación, estoy viendo acá un puente o anquilosis, también con reemplazo graso, que se identifica como esta imagen hiperintensa en T1. Cuando voy a mirar dicho corte en la secuencia STIR, veo hiperintensidad, tanto el hueso ilíaco como el hueso sacro, de ambas articulaciones sacroilíacas, que se correlacionan con una hipointensidad en dicho corte, pero en la secuencia T1. Sigo pasando imágenes de la paciente y sigo viendo cada vez que el edema se me empieza a hacer un poco más definido, un poco más marcado, que se correlaciona muy bien con esa hipointensidad en la otra secuencia. Sigo viendo reemplazos brazos, esta imagen bien hiperintensa en secuencia T1 con un borde definido. Sigo viendo puentes y erosiones. En este otro corte es más marcado esta imagen de edema óseo, bien yuxtaarticular, parte del espacio articular y se va hacia el hueso con un borde definido, bien marcada en la articulación sacroiliaca izquierda y en menor medida en la derecha. En estos otros cortes veo cómo se empieza a acentuar un poco más la intensidad en la articulación sacroiliaca derecha y cómo sigue apareciendo esta sacroileitis de la izquierda y se sigue respetando en cortes sucesivos, lo que me está hablando de una profundidad de la sacroileitis.
Muy bien, el edema óseo, que es lo que estuvimos mirando hasta recién, es la lesión que se utiliza hoy por hoy como clasificación, es diagnóstica y clasificatoria para sacroileitis por resonancia. Es una lesión que, digamos, la presencia por sí sola no nos está informando, no nos está dando mucha ayuda. Lo que tenemos que ver son las características de este edema óseo, que tiene que ser yuxtaarticular, tiene que comprometer tanto el sacro como el ilíaco, de preferencia que sea una imagen bien homogénea, como vimos en la sacroileitis izquierda de mi paciente. La intensidad se refiere a la intensidad de la señal, que tiene que ser igual a la del líquido cefalorraquídeo. Si comparamos acá el líquido cefalorraquídeo de este paciente con la lesión, vemos que tiene la misma intensidad, que afecte varios cortes y que todos estos estén comprometiendo la parte sinovial. Con respecto a qué valor pronóstico tiene esta lesión, y bueno, yo esta diapositiva la saqué del EULAR, del doctor Atul, donde me gustó porque estaba, tanto habla de las factores pronósticos clínicos, como son la presencia del HLA27, el hábito tabáquico, pacientes jóvenes, sexo masculino, como de imágenes, la presencia de daño estructural en las radiografías y la presencia de resonancia positiva con edema en las cortes de CIR, donde mostraron que los pacientes que tenían resonancia con sacroileitis y PCR elevada tenían mayor probabilidad de progresión radiológica. Y este otro trabajo también evaluó lo mismo, donde estudió a 8 años los pacientes que tenían dolor lumbar inflamatorio temprano, y vieron que aquellos que tenían sacroileitis severa, o sea, varios cortes con intensidad y la presencia de un HLA27 positivo, fue un excelente predictor a futuro de evolución espondilitis anquilosante, con un likelihood ratio de 8 y una especificidad del 92%, mientras que una sacroileitis leve o sin presencia de una resonancia positiva, fue un predictor de no evolución a espondilitis anquilosante. Y esto tiene implicancias tanto para el diagnóstico como para la selección de tratamientos más agresivos. El edema óseo no es la única lesión inflamatoria. Acuérdense que todas las lesiones inflamatorias las vamos a buscar en la secuencia de STIR o fluidos sensibles. También tenemos la capsulitis y la sinovitis, como en esta figura que están mirando acá. La capsulitis se evidencia como una distensión en el borde superior de la articulación, y la sinovitis como la presencia de una hiperintensidad dentro del espacio articular. También tenemos la entesitis, que sería proceso inflamatorio en la parte fibrosa de los cortes que afectan a la parte fibrosa. Acá tenemos otro ejemplo. Este es un paciente de 26 años que tenía psoriasis de piel y consultó por un dolor lumbar inflamatorio, pero esta resonancia tiene algunas características diferentes. A ver, en edema, si estamos viendo osteitis, estamos viendo que afecta al sacro, que afecta al ilíaco, que se correlaciona bien con una hipointensidad en el mismo corte en la secuencia T1, las imágenes de la derecha, pero a su vez vemos que aparecen estas imágenes de colecciones líquidas, esta superior y esta acá más inferior, y la presencia de líquido por fuera de la articulación con compromiso de partes blandas. Evidentemente esta imagen no es igual a la del paciente que les mostré inicialmente. Tiene características algunas que comparte: sí, estaba pegada a la articulación, sí, el edema era homogéneo, sí comprometió el sacro y el ilíaco, sí tenía intensidad marcada, se encuentra dentro de lo que es la parte articular, comprometió varios cortes, pero se extiende por fuera a partes blandas y aparecen colecciones. Esto corresponde a una sacroileitis infecciosa. Este paciente había tenido una puerta de entrada a través de piel. Este es otro caso de una paciente de edad un poco más añosa, donde también estamos viendo edema en el sacro. Sí tiene osteitis, como pueden ver. Esta lesión tiene una intensidad marcada, afecta a varios cortes, como pueden ver. Solo está afectando el hueso ilíaco, el hueso sacro, perdón, no está afectando el hueso ilíaco. Se extiende por fuera de la articulación, como ven acá, en partes blandas. Y si miran en la secuencia T1 aparece este trazo negro en lo que corresponde al hueso sacro. Esta imagen entonces comparte algunas características: sí, estaba pegado a la articulación, sí era homogéneo, sí tenía buena intensidad, sí comprometía la parte articular y varios cortes,
pero se extendía a partes blandas, no comprometía el ilíaco también, comprometía solamente el sacro y se evidencia lo que era un trazo fracturario. Esto es una fractura por estrés. Con respecto a las lesiones estructurales, las tenemos que buscar en las secuencias T1. Como pueden ver acá, tienen los ejemplos de cuáles son las lesiones estructurales. La que más se evidencia son los cambios grasos o reemplazos grasos, que tienen que tener las mismas características de lo que era el edema en relación a que tiene que ser yuxtaarticular, homogéneo, que afecta el sacro, que afecta el ilíaco, que se extiende en forma homogénea de la articulación hacia el hueso. Es la lesión que más frecuentemente se evidencia dentro de los cambios estructurales. Después hay otras lesiones que se ven en menos frecuencias, pero son un poco más específicas, como son las erosiones y los puentes óseos. La erosión se define como este ensanchamiento del espacio articular con una imagen intensa o pérdida del borde natural del hueso, como están viendo acá. El puente es donde desaparece el espacio articular, como ven acá. Y esta última, el backfill o reemplazo graso intraerosión, que es la aparición de esta imagen que no tiene la misma intensidad que el hueso sacro, pero tampoco tiene la intensidad de un reemplazo graso. Es un tejido intermedio de curación o de reparación dentro del espacio articular. Estos son los criterios, de las asas de la resonancia. Se revisaron después de 10 años de haber sido publicados. Y acá yo lo que les quería mostrar de eso es que en la revisión evaluaron casi 300 resonancias y con qué frecuencia se está evidenciando estas lesiones que les mostré. Las lesiones que con mayor frecuencia se evidencian son el edema óseo o osteitis, que lo estamos viendo casi en un 40% de las resonancias. En menor medida aparecen las otras lesiones inflamatorias, como la capsulitis, sinovitis, entesitis, que no llegan al 13%. Y después tenemos las lesiones estructurales como erosión en un 28%, reemplazo graso y anquilosis. Después se evaluaron cuál era el índice de correlación entre los distintos leedores de estas lesiones y las que mejor correlación tuvieron, o dicho de otra manera, las que más fácilmente fueron identificadas por los leedores de las resonancias, fue el edema óseo con una alta correlación, y el reemplazo graso y la anquilosis con una correlación moderada a buena. Este trabajo recientemente publicado también revisó esta definición de sacroileitis activa por resonancia y llegaron a la conclusión que una lesión de actividad típica debería requerir la presencia en 4 cuadrantes de edema óseo o la presencia de 3 lesiones en 3 cortes consecutivos. También definieron lesiones estructurales definidas como la presencia de 3 cuadrantes con erosión o 5 con cambio graso, o erosión en la misma localización en 2 cortes consecutivos, o reemplazo graso en la misma localización en 3 cortes consecutivos, o la presencia de profundidad, que profundidad habla de esto que le decía del compromiso homogéneo que se extienda desde la articulación hacia el hueso y que ésta sea mayor a 1 centímetro. Todas estas lesiones tuvieron un valor predictivo positivo del 95% para hacer diagnóstico clínico de espondilitis. Y lo que hicieron fue comparar entonces la especificidad y sensibilidad del actual criterio de sacroilitis, que es la presencia entonces de edema óseo en 2 focos en un corte o de un foco en 2 cortes consecutivos, contra este nuevo criterio de en 3 cortes consecutivos o en un corte 4 focos. Vieron que este nuevo criterio gana en especificidad sin perder tanto sensibilidad, ¿sí? Que pasó de un 80% a un 70%. Y lo otro que vieron también es que cuando uno aplica los criterios actuales de edema óseo de 2 cortes consecutivos o en 2 lesiones en un mismo corte, hay un 40% de individuos que cumplen este criterio clasificatorio pero que no tienen espondilitis axial. Este otro trabajo también es nuevo y además de evaluar lo que serían las características del edema óseo, evaluó la localización de las lesiones, tanto de edema óseo, cambio de graso, erosión o anquilosis, en un estudio retrospectivo donde incluyeron, en azul están los pacientes con espondilitis, en rosa están los pacientes las mujeres con dolor lumbar posparto,
Después tenemos pacientes con hernia de disco, personal de limpieza, corredores y personas sanas en gris, ¿sí? Lo que vieron acá, lo que se puede ver en la gráfica, es que todos los grupos presentaron edema óseo, pero solamente el grupo con espondilitis anquilosante y las mujeres con lumbalgia postparto tuvieron el compromiso de edema óseo en forma bilateral. Recalco que esta evaluación de edema óseo incluía solamente la parte sinovial de lo que les expliqué en diapositivas anteriores. Con respecto al cambio graso, bueno, acá pueden ver claramente que el cambio graso fue principalmente los pacientes con SPA, también fue bilateral y comprometía más que nada el sacro. Las otras poblaciones o grupos controles casi que no presentaban cambio graso. Con respecto a la esclerosis, que sería como esclerosis o fibrosis, fue más frecuente en las mujeres con posparto y exclusivamente el hueso ilíaco. Las erosiones, miren, fíjense, fueron totalmente, o sea, no apareció en los otros grupos controles, principalmente aparecieron los pacientes con SPA, afectando el hueso ilíaco y en forma bilateral. O sea que estas lesiones son bastante más específicas, pero lamentablemente se ven con una frecuencia menor. Bueno, ¿y qué pasa si el paciente, yo tengo alta sospecha que mi paciente tiene SPA, pero tiene una resonancia que es negativa? ¿Qué puedo hacer ahí? Es una pregunta que uno se hace en la práctica clínica, ¿no? Y acá me gustó este trabajo donde evaluaron el grupo placebo, vieron que había un 30% de los pacientes que tenían una resonancia normal y que después de 3 meses repetían la resonancia y un 31% desarrollaba inflamación en la resonancia. Por lo cual uno se puede plantear en repetir la resonancia a los 3 meses si nosotros seguimos con alta sospecha de que nuestro paciente tiene una espondilitis. La otra opción que tenemos es realizar una resonancia de la columna. Acá este trabajo evaluó los hallazgos en resonancia de toda la columna con las manifestaciones clínicas de la corte de CIR y vieron que los pacientes que tenían un dolor en algún sector de la columna se correlacionaba muy bien con respecto a los hallazgos en dicha localización. O sea, si el paciente tenía dolor torácico, la resonancia de la columna torácica era la que más hallazgos brindaba, ¿sí? Así que en los pacientes con lumbalgia de reciente comienzo, en aquellos que cumplían criterios ASA, el dolor se relacionó muy bien con el sitio de inflamación en la resonancia y me permitiría a mí, si no tengo hallazgos en la resonancia sacroiliaca, evaluar un poco la columna. ¿Y qué evaluamos de la columna? Y acá les traigo otro caso clínico. Este es un paciente varón de 55 años que consultó por un dolor lumbar inflamatorio de 10 años de evolución. Ya acá pueden ver que en la radiografía hay alteraciones, se ven estas esquinas brillantes, ¿sí? Hay en todas. Es una mala placa realmente porque está rotada, pero me gustó traerla porque tiene hallazgos. Y en la resonancia del paciente pueden ver también las mismas lesiones que estuvimos viendo en sacroiliacas, pero a nivel de la columna. Acá tenemos la secuencia T1 a la izquierda y la secuencia STIR a la derecha. Y pueden ver entonces las secuencias T1, que son las que vamos a evaluar todas las lesiones estructurales, la aparición de reemplazos grasos en esquinas, tanto esquinas anteriores como esquinas posteriores y en las apófisis espinosas y transversas. También estamos viendo procesos de reemplazos grasos, ¿sí? Vemos que este paciente también tiene lesiones inflamatorias como osteitis en las esquinas anteriores, en este corte, también un poquito acá en la apófisis transversa. También lo que tenemos que ver y guiarnos también mucho es evaluar los discos. Tiene que haber hiperintensidad del disco, porque cuando un disco está desgastado, como sería este caso, pero un proceso degenerativo, se empieza a poner negro, ¿sí? Entonces, evaluar esta unidad discovertebral no sería factible porque ya hay un proceso degenerativo agregado, pero sí en estas veo que los discos están normohidratados. Si sigo corriendo las imágenes, bueno, veo muy bien estas hiperintensidades en la secuencia STIR, estoy viendo edema, estoy viendo mucho reemplazo graso, varias esquinitas anteriores y posteriores.
Me voy a procesos a los apófisis laterales, donde también estoy viendo cambios en dicha localización. Entonces, el edema óseo, así como dijimos en el sacroiliaca, tiene que tener unas características especiales. Acá a nivel de la columna también tiene sus características, porque tiene que comprometer las esquinas anteriores y posteriores. Tiene que estar presente la hiperintensidad del disco, por lo que expliqué anteriormente. También la vértebra tiene que estar conservada o en cierta medida con cuadratura de la vértebra, compromiso de más de una vértebra y compromiso de estructuras posteriores. Y el compromiso de estructuras posteriores no es menor, ya que hay trabajos que han demostrado que el 87% de los pacientes con SPA tenían por lo menos compromiso de un elemento posterior. Y la columna torácica para este trabajo fue la que demostró mayor compromiso. El principal diagnóstico diferencial a nivel de la columna y el que nos plantea mucho dolor de cabeza son los cambios degenerativos o cambios Modic. Modic fue un radiólogo que los describió. Son tres estadios de un proceso degenerativo, o sea que parte de un proceso de desgaste del cartílago, del disco. El disco se empieza a deshidratar, se pone negro y eso genera un proceso inflamatorio de las dos vértebras contiguas a dicho disco. Entonces el tipo 1 es hiperintensidad en las secuencias fluidosensibles, esto es un T2, estoy viendo hiperintensidad en T2 con T1 normal, después se empieza a reemplazar por grasa, entonces veo hiperintensidad en las dos secuencias, T1 y T2, ese es el segundo estadio, y el tercer estadio es la fibrosis, donde fibrosis siempre lo que es el reemplazo por tejido fibroso siempre se ve negro en todas las secuencias, y ese sería el tercer estadio. Acá tenemos otro ejemplo para ver, una paciente mujer de 40 años, la paciente tiene una colitis ulcerosa y consultó al servicio por un dolor lumbar inflamatorio. Esta paciente, bueno, como pueden ver también hay hiperintensidad en las esquinas anteriores, un poco en las esquinas posteriores, hay hiperintensidad del disco, pero hay otras cosas más, ¿sí? Aparece acá la presencia de estas colecciones, hay un poco de deformidad de la vértebra, hay hiperintensidad por fuera de la unidad discovertebral, más colecciones, más abombamiento hacia el canal medular, ¿sí? Esta paciente, si bien tiene algunas características, comparte algunas características con el compromiso de SPA en la columna, que era el edema óseo que compromete la unidad discovertebral, la hiperintensidad del disco y más de una vértebra comprometida. Tenía otras características que lo excedían, como la alteración del cuerpo, el edema de partes blandas adyacentes y la presencia de colecciones, ¿sí? Esto es una lesión de Anderson en un paciente con SPA y esta es la resonancia de la paciente que expliqué recién, que si bien tiene una colitis ulcerosa, estaba con un tratamiento con biológico y se complicó con una espondilodicitis infecciosa. Acá tenemos otro caso, esta es otra paciente de 45 años, con un padre con artritis psoriásica, por lo que seguimiento en el servicio, por lo que nos consultó a nosotros ella, venía con un dolor lumbar inflamatorio, y nos encontramos con esta resonancia, ¿sí? Hay edema, ¿sí? Hay hiperintensidad de esquinas anteriores, esquinas posteriores, compromiso de estructuras posteriores, y la aparición de estas lesiones que deforman un poco la vértebra con un borde negro, igual que esta un poco más expansiva de lo que es la apófisis transversa. Cómo se ven en varios cortes dichas lesiones, el compromiso de estructuras posteriores. Acá hay un poco de compromiso que excede la parte ósea, se afecta un poco más de partes blandas. Y otra lesión más posterior todavía, fíjense que es un poco más expansiva, que deforma un poco lo que sería la apófisis transversa. Esta paciente, si bien estas lesiones tienen algunas características que comparten, como es el edema óseo que compromete la unidad discovertebral, hay hiperintensidad del disco, hay más de una vértebra comprometida, hay compromiso de estructuras posteriores, hay alteración del cuerpo vertebral, hay un poco de aplastamiento, hay edema de partes blandas adyacentes y compromiso del canal medular, como no olvidé mostrárselo. Esta paciente tenía metástasis de un carcinoma indiferenciado. Con respecto a las lesiones estructurales, al igual que en el sacro, las vamos a ver en la secuencia T1, tenemos los cambios grasos que ya les mostré, son imágenes hiperintensas que se ven en secuencia T1 afectando esquinas anteriores,
posteriores y estructuras posteriores. También podemos ver puentes óseos. La verdad que los puentes óseos es muy difícil de ver por la técnica de la resonancia. La técnica de elección es la radiografía. También se puede ver un poco por tomografía, pero porque acá, digamos, se ve negro, ¿sí? Lo que es fibrosis o el puente se ve negro y es medio indistinguible lo que sería el ligamento anterior en este caso. Y también podemos ver erosiones como pérdida del borde óseo, puede ser acá a nivel del platillo o acá en la cara anterior de esta vértebra. Con respecto a la utilidad diagnóstica de la resonancia, acá les traje algunos trabajos que me parecieron relevantes. Inicialmente se decía que con el hallazgo de 5 lesiones grasas tenía una alta especificidad para SPA. Eso fue en 2010. Después dijeron que la presencia de 3 lesiones inflamatorias o 3 cambios inflamatorios también nos servía para el diagnóstico para SPA, pero posteriormente salió un trabajo que incluso fue revisado y presentado en el EULAR este año, donde vieron que en realidad, digamos, la presencia de pocas esquinas con acción inflamatoria se ve en pacientes con SPA no radiológica, en espondilitis, en dolores lumbares inespecíficos o incluso en gente sana. A medida que yo le exijo más lesiones inflamatorias, ya empiezan a aparecer solo en los pacientes con SPA, pero a mayor lesión inflamatoria empiezo a perder sensibilidad. Entonces este trabajo dice que con la presencia de 4 lesiones inflamatorias, esquinas inflamadas, la sensibilidad y la especificidad sería buena para utilizarlo como diagnóstico. Y con respecto a la actividad pronóstica, el compromiso de columna, también les traje algunos trabajos. Acá hay uno viejo, pero que me parece que es relevante a mencionar, que es el hecho que los sindesmofitos basales son el mejor predictor de progresión radiológica. Si el paciente ya tiene sindesmofitos basales, ya, digamos, va a progresar espondilitis anquilosante. Aquellas esquinas que tengan edema óseo tienen 6.5 veces más riesgo de desarrollar erosiones. Las esquinas que tienen reemplazo graso tienen 20 veces más riesgo de desarrollar sindesmofitos. Y este último trabajo del doctor Maximovich, muy lindo, que comparó esquinas con edema y esquinas con edema y reemplazo graso, vio que estas últimas tienen muchísimo más riesgo de desarrollar sindesmofitos. Este trabajo, que es viejo, me gusta traerlo con lo que respecta al seguimiento de los pacientes con resonancia para mostrarles un poco qué es lo que pasa con la resonancia en estos pacientes que inician un tratamiento. Lo que pasa es que, digamos, en la mitad de los pacientes se sigue viendo algún proceso inflamatorio por más que el paciente clínicamente se encuentre en remisión. Hay casi un 10% de los pacientes en el grupo control que en forma espontánea desaparece ese edema. Y hay un 20% de los pacientes que, a pesar de que están en remisión clínica, que el edema disminuyó de casi un 50% digamos, al inicio y llega casi hasta un 70% a los 2 años del seguimiento, hay un 20% que igual progresa. Por lo cual, hoy en día, digamos, no tiene mucha utilidad en el seguimiento, en la utilización de resonancia en un paciente que se encuentra en remisión clínica. Bueno, y por último, para terminar, quería dejarles algunos conceptos para que se lleven a su casa. Bueno, analizar siempre el contexto, la resonancia siempre se analiza en un contexto clínico y hay que solicitar un estudio adecuado. Siempre pedimos sacroiliaca y después veremos si nos hace falta o repetirla o agregar columnas según los datos del paciente. Más importante que la presencia o no de edema ósea son las características que muy bien les mostré en varios trabajos y varias definiciones. Y bueno, la limitación en el seguimiento con la resonancia, que como ustedes saben, por ahora tiene varias limitaciones. Les dejo acá mis mails por cualquier duda o consulta que quieran hacerme, estoy a su disposición. Nuevamente les agradezco mucho la invitación y espero que les haya gustado. Muchas gracias, doctora Marín. Su presentación
brillante, muy pedagógica, muy práctica, que nos permitirá pues evaluar adecuadamente a los pacientes que se presenten con una posible espondiloartritis. Me gustaría, si es que el tiempo todavía lo tenemos al parecer muy poco, hacerle un par de preguntas, si es posible. Sí, La primera, gracias. La primera es, ¿cuándo piensa usted que sería indicado pedir una resonancia en el seguimiento de un paciente con espondiloartritis? Bueno, la verdad que, digamos, con lo que respecta al seguimiento tiene bastantes limitaciones el uso de la resonancia. Lo que nos tiene que quedar en claro es que si el paciente está en remisión clínica, no tiene utilidad pedir de nuevo una resonancia. ¿Por qué? Porque puedo seguir encontrando casi en la mitad de las veces lesiones de edema y la verdad que no vamos a tomar ninguna conducta con eso. Digamos, no tiene indicación de por qué siga habiendo edema, cambiar el tratamiento que esté recibiendo. Ahora bien, si el paciente no está en remisión clínica y a mí me quedan dudas si el dolor que está teniendo el paciente es más que nada o por su daño estructural que pueda tener, o sea, más bien un dolor mecánico, un daño estructural, o porque realmente esté con un proceso inflamatorio a nivel de la columna, bueno, ahí sí le veo utilidad a repetir la resonancia. Siempre recordar que el seguimiento es con radiografía y se hace cada 2 años evaluación radiológica. Muchas gracias. Una pregunta adicional. ¿Qué pasa con la resonancia en los pacientes con artritis psoriásica y el compromiso axial? ¿Hay algún tipo de diferencia? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque es lo que nos estamos preguntando hoy en día todos, tanto en los grupos GRAPPA, que están tratando de ver este tema. No hay un criterio clínico, o, digamos, no hay un criterio definitorio de compromiso axial en artritis psoriásica. Algunos trabajos lo presentan, se guían por la parte clínica, otros por la radiografía, otros por la resonancia, y ahí es como un dispar de qué tienen los pacientes, el porcentaje de pacientes con artritis psoriásica que tienen compromiso axial varía mucho en función de eso, qué criterio se usó para definirlo. Yo creo que hay diferencias dentro de los mismos pacientes con artritis psoriásica. Hay algunos pacientes con artritis psoriásica que tengan HLA-B27 positivo, esos se van a comportar, van a tener una resonancia más parecida a los pacientes con SPA, que es lo que estuvimos viendo hasta recién, y aquellos pacientes con artritis psoriásica que sean HLA-B27 negativo, por ahí tienen un compromiso más de entesis, o sea, vamos a ver más compromiso de estructuras posteriores, vamos a ver más compromiso de la columna sin compromiso de sacroiliacas, vamos a ver un compromiso más parchado y más asimétrico que en ese otro grupo. Pero bueno, estos son trabajos que están todos ongoing y evaluando esto. Ok, muchas gracias. En su práctica habitual, diaria, ¿ustedes utilizan más solicitar antígenos de histocompatibilidad, HLA-27 o resonancia, cuando van a evaluar a un paciente que están sospechando de tener una espondiloartritis? Okay. En realidad, digamos, lo ideal, si uno pudiera pedir las dos cosas, sería lo ideal, porque se complementan, dan información que complementan, ¿no?, a lo que uno, sobre todo para establecer un pronóstico y un esquema por ahí de tratamiento, ser un poco más agresivo y demás, según estos hallazgos. Y después, si se pide HLA-27 o si se pide resonancia, también depende de la disponibilidad que tenga cada centro. La lectura de las resonancias no se hace en forma correcta en todos lados, y esto, bueno, porque son enfermedades con poca prevalencia, los radiólogos no están acostumbrados a informarlas, se les pasan por alto las lesiones, y por ahí uno no tiene el entrenamiento y no está acostumbrado a mirarlas. Y bueno, ahí en esos lados, si uno no va a tener una lectura confiable de la resonancia, yo ahí pediría una HLA-27. Ahora, si tengo la posibilidad de poder hacer una buena interpretación de la resonancia, a mí me gusta más, porque me gusta más como ver qué es lo que le está pasando al paciente y me siento más confiada de ver un hallazgo en una imagen a la hora de iniciar un tratamiento, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pues yo quiero agradecerle nuevamente por su participación en este Congreso de la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología. Esperar que
siempre nos pueda acompañar en los futuros congresos, en futuras actividades académicas. Como siempre, los amigos de Argentina están presentes constantemente en nuestro país para ayudarnos en nuestro camino académico. Le agradezco nuevamente, doctora, ha sido un gusto. Espero que se encuentre muy bien, que se cuide mucho ahora con este problema global que tenemos y que muy pronto volvamos a encontrarnos, ya sea virtualmente o presencialmente. Un gusto, doctora. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer, y sí, ojalá que dentro de poco nos podamos ver en persona y que esto ya pase y sea tiempo pasado. Ojalá. Muchas gracias.